Buenos días. Mi nombre es Mireia Escalé y el título de mi trabajo, El derecho del niño a ser escuchado. Mi hipótesis de partida es que no damos a nuestros niños el espacio que por derecho les corresponde. Voy a analizar tres aspectos fundamentales. Por un lado, cuál es la representación social de la infancia, qué o quiénes son nuestros niños. Por otro lado, cuáles son sus derechos y finalmente, qué espacio de participación tienen y deben tener. Entremos en materia. La infancia es una construcción social, es una realidad representada colectivamente. Esta representación está conformada por todas aquellas ideas, actitudes, pensamientos, saberes que una sociedad tiene acerca de su infancia y condiciona, por lo tanto, la interacción entre la sociedad y la infancia y la propia niñez. Dentro de las representaciones, los elementos más centrales, más arraigados, que configuran la lógica interna de toda la representación, que son difíciles de detectar y muy resistentes al cambio, son los núcleos figurativos. Hay dos núcleos figurativos que destaco en mi trabajo en la actualidad, que son los niños como los aún no. Entendemos la infancia como una etapa de preparación para la vida adulta y además como grupo homogéneo y separado de los adultos. Esta categorización implica resistencias a supracategorizar, a encontrar similitudes entre los adultos y los niños. Y el segundo gran núcleo figurativo es que entendemos que la infancia es un tema fundamentalmente privado. Los problemas y las necesidades de los niños pertenecen básicamente a sus padres. Y eso hace que la vida y las voces de la infancia queden invisibilizadas en la familia, a lo sumo en la escuela. La infancia pertenece a una minoría social, porque es un grupo que está subordinado a otro grupo dominante y que tiene discriminación en materia de derechos y de acceso al poder. Como minoría tiene dos singularidades que me interesa destacar. Por un lado, es un grupo que no puede autorrepresentarse y además su lucha no es una lucha propia. Ha sido llevada a cabo, paradójicamente, por los adultos que son quienes ejercen el poder. Entremos ahora en materia de derechos. La Convención del 89 es el instrumento político y jurídico más importante que regula las cuestiones de la infancia. Dos de sus principios fundamentales son el principio de participación y el interés superior del menor. Voy a entretenerme ahora un poquito en estos dos principios. Los artículos 12, 13, 14 y 15 forman parte del principio de participación. Del 13 al 15 decretan el derecho del niño a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y libertad de asociación. El artículo 12 se sitúa como central y decreta el derecho del niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que le afecten y a ser escuchado. En este sentido, el comité ha señalado que es importante partir de la premisa que el niño tiene la capacidad de formarse una opinión, incluso antes de poder expresarla verbalmente. Introduzco ahora la tesis de Bharata, que es central en mi trabajo. Bharata sostiene que existe una relación de simetría entre el derecho del niño a ser escuchado y el deber del adulto a escucharle. Haciendo una interpretación y una lectura amplia del artículo 12, entendemos que todos los asuntos afectan al niño.
No hay decisión que tome el adulto que no afecte directa o indirectamente al niño y por lo tanto su opinión tiene que ser tomada en cuenta. Y por otro lado, la libertad de expresión a la que se refiere el artículo 12 debe entenderse desde una extensión del uso de esta libertad del ámbito privado al ámbito público. Eso significa que todos los adultos tienen el deber de escuchar a los niños. Bien, segundo principio, el interés superior del menor. Entremos ahora en detalle en los artículos 5 y 18 de la Convención que regulan la relación entre el niño y la familia. Estos artículos decretan el derecho de los padres a educar a sus hijos y el derecho del niño a ejercer sus derechos por sí mismo de acuerdo con la evolución de sus facultades. ¿Qué significa esto? Que la protección ejercida por los padres tiene su limitación en la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, el interés superior del menor es muy importante porque orientará la función paterna, protegiendo al niño de que se produzca un control social y una dependencia que limite sus capacidades y que restrinja su independencia. Bien, entremos ahora en materia del espacio en que el niño participa. Podemos entender este espacio como el escenario social y político de la democracia en que los actores son ciudadanos. La ciudadanía es el estado jurídico de plena participación en una comunidad. Presupone la vigencia de todos los derechos fundamentales y incluyendo los derechos políticos y de participación. Un sujeto es activo en democracia cuando su participación y su consenso son determinantes. Podemos preguntarnos entonces, ¿son los niños ciudadanos de pleno derecho? Como introducía antes, los niños no pueden autorrepresentarse. No obstante, con una lectura amplia y dinámica y sistemática de la Convención y del artículo 12, podemos entender que el ejercicio del derecho del niño a ser escuchado puede producirse en forma de participación por representación. ¿Qué implica esto? Implica que el vínculo de comunicación y reciprocidad entre el adulto y el niño legitimará la calidad de las decisiones que el adulto tome en nombre colectivo, pudiendo de esta forma el niño ejercer en cualquier fase de su desarrollo una ciudadanía plena. Preguntémonos ahora por las experiencias de participación que se están dando. ¿Estamos generando los espacios y las condiciones adecuadas para potenciar la autonomía de los niños y un diálogo sincero y en igualdad de condiciones? Bien, tanto el comité como todos los autores en que me he basado, Barata, Gaitán, Grafigna, Trilla y Novella, Tonucci, son categóricos. No estamos generando estos espacios. La participación permite, por un lado, mejorar el funcionamiento de los ámbitos en que se produce. Esto lo demuestran experiencias como la ciudad de los niños de Tonucci o las experiencias llevadas a cabo por Trilla y Novella en Cataluña. Se hace patente que los niños aportan perspectivas y experiencias que son útiles. Y por otro lado, la participación, entendida como un intenso intercambio consistente en el tiempo, genera competencias para la participación, las desarrolla. Estas competencias son esenciales para el ejercicio de los propios derechos, ¿no? Y
Es evidente que el ejercicio de los derechos de participación y políticos permitirán el desarrollo y el mantenimiento, garantizarán el resto de derechos. Los derechos civiles y de libertad, los derechos económicos, sociales, culturales. Bien, estas competencias de participación incluyen la capacidad crítica de análisis, de cuestionamiento de la realidad, la capacidad creativa, un aumento del compromiso y del sentido de responsabilidad, y las capacidades de autoorganización. Todas estas capacidades y competencias de participación, sumadas a la propia conciencia de ciudadanía del niño, son las que podrán permitir que aparezca la forma más compleja y sofisticada de participación, que es la metaparticipación, aquella en que los propios niños exigen y generan espacios y mecanismos de participación. Será a través de la metaparticipación que eventualmente se podrá producir una emancipación de la infancia y los niños podrán convertirse en protagonistas de sus derechos. Bien, en base a todo lo comentado, propongo la siguiente relación. Una normalización de la socialización bidireccional, por lo tanto, una práctica consistente y cotidiana de la participación, se traducirá en una adquisición de competencias participativas que generarán más participación y más presencia de la infancia. Esta participación producirá un acercamiento hacia la igualdad. Es muy importante destacar que si aumenta la presencia de los niños en la sociedad, si sus voces se hacen oír, las representaciones de la infancia intrínsecamente se verán transformadas, porque el niño pasará a ser un ya sí ciudadano, ya sí presente, y se situará irremediablemente en el ámbito de lo público. Bien, hasta aquí mi trabajo. Destacar que me parece importante ahondar con más profundidad, o ahondar en la participación que se está dando actualmente en la infancia y adolescencia a través de Internet, particularmente de YouTube y de las redes, porque están modificando la propia experiencia de participación y las posibilidades de participación de la infancia, y por lo tanto cabería profundizar en este aspecto, ya que la mayoría de estudios en que me he basado datan del 2012 a principios del 2000, así que sería importante. Bien, comentarles también que abajo del vídeo encontrarán en la descripción un link donde pueden descargarse mi trabajo con los errores tipográficos que tenía corregidos. Les pido disculpas por ello y hago el gesto para que tengan el trabajo limpio por si pueden o quieren utilizarlo para lo que sea. Muchas gracias por su atención. Ha sido realmente muy enriquecedor realizar el posgrado de protección a la infancia y también mucho defender mi trabajo. Así que les saludo desde el norte de Argentina.